La conserje se interpuso entre los matones y el niño tembloroso, sin saber que el padre del niño era el rey de los vampiros. Pero cuando aquellos ojos ancestrales se encontraron con los suyos en la puerta de la escuela, se dio cuenta de que su simple acto de bondad la acababa de enredar en un mundo donde la protección tiene un precio de sangre. El trapeador de Maya Chen chirriaba contra el suelo del gimnasio con el ritmo que había perfeccionado durante 3 años de turnos de noche en la primaria Riverside, cada pasada borrando el caos de otro día, lleno de risas y lágrimas de niños, mientras ella permanecía invisible en las sombras, donde prefería existir desde su colapso como trabajadora social, cuando no había logrado salvar a demasiados niños y el sistema había aplastado lo que quedaba de su fe en los finales felices. El olor antiséptico a lejía se mezclaba con el persistente aroma a sudor adolescente y zapatillas de goma mientras se abría paso por la madera pulida, encontrando paz en el movimiento metódico que acallaba los recuerdos de expedientes sellados con tinta roja y niños que se habían colado por grietas que ella no pudo sellar. Un sollozo resonó desde el vestuario de los chicos, crudo y desesperado, cortando el silencio como una cuchilla a través de la seda. Maya se congeló. Sus instintos protectores se encendieron a pesar de todos los muros que había construido alrededor de su corazón desde que dejó los servicios sociales. Había aprendido a reconocer la diferencia entre las lágrimas del patio de recreo y el dolor real, y este sonido llevaba el peso del terror genuino. Dejando su trapeador, se movió hacia el vestuario con pasos silenciosos, sus zapatillas gastadas sin hacer ruido contra las baldosas, mientras otro grito ahogado llegaba a sus oídos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando duras sombras entre las filas de casilleros de metal mientras doblaba la esquina y los encontró. 3 chicos mayores, probablemente de quinto grado, rodeaban a una figura más pequeña encorvada en la esquina, como lobos acorralando a su presa. La víctima tenía como mucho 8 años, su uniforme escolar rasgado en el hombro, el pelo oscuro cayéndole sobre la cara mientras se apretaba contra los fríos casilleros de metal. Extrañas marcas pálidas decoraban su cuello, casi como marcas de mordiscos, pero demasiado precisas, demasiado deliberadas para ser heridas accidentales. El matón más grande, un chico pelirrojo con ojos crueles, empuñaba un lápiz afilado como un arma. Monstruo, siseó, pinchando al niño acobardado. Vampiro raro, deberíamos clavarte una estaca antes de que muerdas a alguien. Los otros chicos se rieron, pero Maya captó el temblor en sus voces, la forma en que mantenían la distancia incluso mientras atormentaban a su víctima. Le tenían miedo, se dio cuenta, lo que hacía su crueldad aún más viciosa. Maya entró en el círculo sin dudarlo, su voz cortando sus burlas con la autoridad que una vez había ejercido en salas de tribunales y reuniones de crisis. Ya es suficiente. Todos ustedes, fuera. Ahora. Los chicos se dispersaron como cucarachas cuando se encienden las luces, pero no antes de que el pelirrojo escupiera una última burla por encima del hombro. Cuidado, señora, los monstruos muerden. Maya se arrodilló junto al niño tembloroso, notando cómo él se encogía ante su acercamiento pero no huía. Sus ojos, cuando finalmente levantó la vista, eran demasiado viejos para su rostro, de un azul pálido como el hielo invernal, y llenos de un cansancio que pertenecía a alguien que había visto siglos en lugar de años. Su piel era translúcida, casi luminosa bajo la dura luz fluorescente, y su tacto cuando ella lo ayudó a levantarse fue lo suficientemente frío como para hacerla jadear. Soy Maya, dijo en voz baja, la misma voz que una vez había usado con niños traumatizados en habitaciones de hospital y comisarías. ¿Cuál es tu nombre? Adrian,
susurró él, su voz con un leve acento que ella no pudo identificar. Adrian Blackthorne. Ella le ayudó a limpiar los arañazos de sus brazos con toallas de papel del dispensador, notando cuán rápido parecían sanar los pequeños cortes, cómo su piel se regeneraba con una velocidad inhumana. No deberías haberme ayudado, dijo Adrian mientras ella terminaba de vendar un rasguño más profundo en su muñeca. Él vendrá a por ti ahora. ¿Quién vendrá a por ti? Preguntó Maya, pero Adrian solo negó con la cabeza, el miedo parpadeando en sus facciones como la luz de una vela en una tormenta. Mi padre, dijo finalmente, no le gusta que la gente se involucre. Algo en su tono hizo que la sangre de Maya se helara, pero forzó una sonrisa y lo acompañó hasta la entrada principal de la escuela, donde una limusina negra esperaba bajo el brillo ámbar de las farolas. El coche era caro, impecable y de alguna manera fuera de lugar en este entorno suburbano, como un cuervo entre gorriones. El padre de Adrian salió del vehículo con una gracia fluida, alto e imponente, con un caro abrigo negro, que parecía hecho a medida en lugar de comprado en cualquier tienda. A Maya se le cortó la respiración cuando sus miradas se encontraron a través de la verja de hierro de la escuela. Su mirada era ancestral, depredadora, hermosa y absolutamente inhumana. El tipo de mirada que catalogaba debilidades y calculaba amenazas con la precisión de alguien que había pasado vidas cazando. El tiempo pareció fracturarse a su alrededor, el mundo ordinario de zonas escolares y patrullas de seguridad disolviéndose bajo el peso de su atención. Era guapo de una manera que dolía mirar directamente, todo ángulos afilados y piel pálida que parecía brillar con su propia luz interior, pero había algo fundamentalmente equivocado en él, algo que hacía que cada instinto de supervivencia que Maya poseía gritara advertencias que no podía nombrar. Adrian corrió hacia él, hablando en rápidos susurros que sonaban como otro idioma por completo, algo antiguo, musical y oscuro. El hombre escuchó sin moverse, su mano pálida descansando en el hombro de su hijo con sorprendente delicadeza, mientras sus ojos nunca dejaban el rostro de Maya. Usted protegió a mi hijo, dijo, y su voz era como terciopelo sobre acero, culta y precisa, con solo un toque de un acento que podría haber sido europeo o algo mucho más antiguo. En mi mundo, tales deudas no se olvidan. Maya encontró su voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. Es solo un niño. Todo el mundo merece protección. El hombre sonrió, y Maya vislumbró unos dientes que eran demasiado afilados, demasiado blancos, antes de que sus labios se curvaran en algo que podría haber sido diversión o podría haber sido hambre. Notó su mano pálida donde tocaba la verja, cómo no proyectaba reflejo en el charco de agua de lluvia a sus pies, cómo el metal parecía enfriarse bajo su tacto. Sí, dijo suavemente, la merecen. Metió la mano en su abrigo y sacó una ornamentada tarjeta de visita, de papel color crema, que se sentía cálido contra su piel a pesar del aire nocturno. El cartón era grueso, caro, grabado con un escudo familiar que mostraba un cuervo posado en una corona. Lucian Blackthorne, leyó, aunque ninguna dirección o número de teléfono acompañaba el nombre. Volveremos a hablar, Maya Chen, dijo él, y el hecho de que supiera su nombre le heló la sangre. Me ocupo de conocer a aquellos que muestran amabilidad a mi hijo. Hay tan pocos de ellos en este mundo. Adrian subió a la limusina sin mirar atrás, pero Maya vislumbró su pálido rostro en la ventana mientras se alejaban, su expresión culpable, asustada e infinitamente triste. Ella se quedó en la puerta mucho después de que el coche desapareciera en la noche,
la tarjeta de visita ardiendo en su palma como una marca, preguntándose en qué se había metido y por qué cada instinto que poseía le decía que su tranquila vida como conserje nocturna acababa de llegar a un final violento. La tarjeta se sentía diferente de alguna manera, más pesada de lo que el papel debería ser, y cuando la miró de nuevo bajo la farola, podría haber jurado que los ojos del cuervo parpadearon. Maya se despertó a la mañana siguiente para descubrir que la tarjeta de visita había cambiado durante la noche. El papel color crema ahora llevaba una dirección en elegante caligrafía debajo del nombre de Lucian Blackthorne. Finca Blackthorne, 1247 de Ravens Hollow Drive, y debajo, en letras más pequeñas, 8 de la tarde, viernes. La transformación parecía imposible, como encontrar huellas en la nieve fresca cuando nadie había caminado por allí, pero la tinta parecía tan permanente como si siempre hubiera estado ahí, y las manos de Maya temblaron mientras trazaba las letras con la punta de su dedo. Pasó su hora de almuerzo en la biblioteca pública, encorvada sobre ordenadores anticuados para investigar a la familia Blackthorne, encontrando solo fragmentos y susurros esparcidos por sitios de genealogía y foros de historia local. Dinero antiguo que se remontaba al 1600. Propiedades inmobiliarias que abarcaban 3 condados. Un árbol genealógico lleno de lagunas donde debería haber registros, pero no los había. Cuanto más investigaba, más extraño se volvía todo. Casos de personas desaparecidas de la década de 1980 que mencionaban el nombre Blackthorne en declaraciones de testigos antes de ser misteriosamente cerrados sin resolución. Recortes de periódico sobre donaciones caritativas que siempre parecían coincidir con investigaciones que se enfriaban, y registros judiciales sellados por jueces que más tarde murieron en accidentes que no levantaron sospechas oficiales, pero dejaron preguntas incómodas a su paso. La naturaleza reclusiva de la familia era legendaria, incluso entre las familias de dinero antiguo, que valoraban la privacidad por encima de la publicidad. Y Maya se encontró mirando una fotografía de 1952 que mostraba a un hombre que se parecía exactamente a Lucian Blackthorne de pie, junto a un coche de época, sin cambios por las décadas que deberían haberlo envejecido más allá del reconocimiento. En el trabajo esa noche, notó la ausencia de Adrian de inmediato, la forma en que el silencio llenaba los espacios donde sus pasos silenciosos deberían haber resonado por los pasillos durante sus rondas. Los 3 matones que lo habían atormentado también faltaban en la lista del programa extraescolar, y cuando Maya preguntó a la señora Henderson sobre los traslados, la risa nerviosa de la directora no ocultó del todo el temblor en su voz. La familia Blackthorne hizo algunas donaciones muy generosas a nuestras iniciativas contra el acoso escolar, explicó la señora Henderson, retorciéndose las manos como si estuviera lavando manchas invisibles. Querían asegurarse de que el entorno educativo de su hijo permaneciera seguro y de apoyo. Las familias de los otros niños decidieron que un nuevo comienzo en diferentes escuelas sería beneficioso para todos los involucrados. Maya insistió en obtener detalles, pero las respuestas de la señora Henderson se volvieron cada vez más evasivas. Sus ojos se desviaban hacia las cámaras de seguridad como si esperara ser escuchada. Y Maya salió del trabajo esa tarde con la inquietante certeza de que había presenciado la silenciosa aplicación de un poder que hacía desaparecer los problemas sin dejar rastros oficiales. El viernes llegó con un frío fuera de temporada que hacía visible su aliento en el aire de noviembre, mientras conducía por carreteras cada vez más rurales hacia Ravens Hollow Drive, pasando por tierras de cultivo y bosques que parecían intactos por la expansión suburbana. La finca Blackthorne se anunció con enormes puertas de hierro forjado que se alzaban desde pilares de piedra tallados con el escudo familiar,
el diseño del cuervo y la corona trabajado en el metal con una precisión gótica que hablaba de siglos en lugar de décadas de artesanía. Cámaras de seguridad seguían su acercamiento desde posiciones ocultas entre los robles, sus luces rojas de grabación parpadeando como ojos de depredador en el crepúsculo que se avecinaba. Las puertas se abrieron sin que ella tocara el intercomunicador. Suaves y silenciosas como si fueran operadas por manos invisibles, y Maya condujo por un sinuoso camino de entrada que se curvaba a través de jardines bien cuidados, donde no florecía ninguna flor a pesar del elaborado paisajismo. La mansión en sí desafiaba una descripción fácil, una obra maestra del neogótico que parecía congelada en el 1800 con torres y agujas que arañaban el cielo oscurecido como dedos, buscando algo más allá de la comprensión mortal. Gárgolas se posaban en cada esquina y cornisa, sus rostros de piedra desgastados por el clima, pero de alguna manera aún amenazantes, como si observaran a los visitantes con ojos tallados que contenían demasiada inteligencia para ser mera decoración. Lucian Blackthorne la esperaba en la entrada principal, enmarcado por un arco que podría haber adornado una catedral. Su piel pálida luminosa contra las columnas de mármol negro. Se movió con gracia fluida mientras descendía los escalones para recibirla, cada gesto controlado y deliberado como un bailarín que hubiera ensayado cada movimiento a lo largo de siglos de práctica. Bienvenida a mi hogar, Maya Chen, dijo, ofreciéndole el brazo con una cortesía del viejo mundo que se sentía genuina en lugar de actuada. Confío en que encontró el camino sin dificultad. En el interior, la grandeza de la mansión abrumó sus sentidos. Suelos de mármol que brillaban como espejos, candelabros de cristal que proyectaban fragmentos de arco iris en paredes colgadas con pinturas que parecían medievales por su edad y arte, y muebles que pertenecían a museos en lugar de residencias privadas. El personal se movía por estos espacios con una gracia inhumana. Sus pasos silenciosos sobre suelos que deberían haber resonado, sus ojos reflejando la luz de manera extraña cuando se volvían hacia ella con sonrisas educadas que nunca llegaban del todo a sus rostros. Maya notó cómo evitaban los espejos, cómo parecían deslizarse en lugar de caminar, cómo aparecían y desaparecían por las puertas como sombras con forma humana. Lucian la condujo a una biblioteca que rivalizaba con las colecciones universitarias, con paredes forradas de suelo a techo, con volúmenes encuadernados en cuero, cuyos títulos estaban escritos en idiomas que no podía identificar, y se acomodó en un sillón de orejas que parecía más antiguo que la propia América. Usted tiene preguntas, dijo, sirviendo vino de un decantador de cristal en copas que atrapaban la luz del fuego como rubíes líquidos. Prefiero la franqueza a las elaboradas danzas sociales que los mortales parecen favorecer, así que las responderé con honestidad. Soy lo que su folclore llama un vampiro, aunque la realidad es tanto más compleja como más mundana de lo que su industria del entretenimiento sugiere. Tengo 437 años. Fui convertido durante la Gran Peste, cuando la muerte parecía preferible a ver a todos los que amaba sucumbir a una enfermedad que los médicos no podían entender ni curar. La mente lógica de Maya rechazaba lo que estaba escuchando, pero sus instintos reconocieron la verdad en su tono, en el peso de los siglos que parecían oprimir sus hombros como cadenas invisibles. Adrian es mi heredero, nacido de una unión con una mujer humana que murió al traerlo a este mundo, continuó Lucian, su voz suavizándose con un dolor que el tiempo no había disminuido. Es un dhampir, mitad vampiro, mitad humano, el único hijo de su especie que ha sobrevivido más allá de la infancia en más de 3 siglos.
La mayoría muere a los pocos días de nacer, atrapados entre dos naturalezas que luchan entre sí hasta que una destruye a la otra. Adrian vivió porque el amor de su madre humana de alguna manera fortaleció lo que debería haber sido su mayor debilidad. Necesita contacto humano para mantener su humanidad, pero mi especie lo ve como una abominación, un mestizo que representa todo lo que temen sobre la contaminación y el cambio. Su protección hacia él activó antiguas leyes que gobiernan la sociedad vampírica, códigos escritos en sangre y sellados con juramentos que no pueden romperse sin consecuencias que se extienden mucho más allá de las vidas individuales. Ahora está bajo la protección de mi casa, lo que significa que pertenece a este mundo ahora, lo elija o no. Maya protestó diciendo que simplemente había ayudado a un niño asustado, pero Lucian activó una pantalla en la pared que mostraba imágenes de seguridad de la escuela, imágenes granuladas en blanco y negro que capturaban a tres figuras moviéndose con velocidad inhumana por pasillos vacíos hacia el gimnasio, donde había encontrado a Adrian. Eran asesinos vampiros, explicó, enviados por la Corte Carmesí para eliminar lo que consideran un error genético, antes de que pudiera madurar y convertirse en una amenaza para su secreto cuidadosamente mantenido. Su intervención salvó su vida y expuso su operación, obligándolos a retirarse y reagruparse. Ahora saben que Adrian tiene protección humana, lo que cambia el cálculo político de maneras que afectan a todas las cortes de vampiros en 3 continentes. El puesto ofrecido como guardiana de Adrian venía con un salario que hizo que a Maya se le aguaran los ojos, pero la verdadera tentación era el niño mismo, brillante, solitario, desesperado por una conexión humana genuina que la naturaleza inmortal de su padre no podía proporcionar. Aceptó un período de prueba, mudando sus pocas posesiones al ala este de la mansión, donde alfombras persas cubrían suelos que eran anteriores a la revolución industrial y las ventanas daban a jardines que florecían en colores imposibles bajo la luz de la luna. Las reglas de la casa eran simples pero absolutas. Nunca entrar en el ala oeste después del atardecer, cuando Lucian llevaba a cabo negocios que requerían privacidad de los ojos humanos. Llevar el amuleto protector en todo momento, porque la advertiría de peligros sobrenaturales que sus sentidos mortales no podían detectar. Y entender que elegir quedarse significaba aceptar que los enemigos de Lucian ahora la considerarían un objetivo legítimo, digno de eliminación. Adrian floreció bajo su cuidado como una planta que finalmente recibe la luz solar adecuada, mostrándole obras de arte que le quitaban el aliento. Dibujos inquietantemente hermosos del amanecer y el atardecer representados con perfecto detalle a pesar de su confesión de que nunca había visto realmente el sol salir o ponerse. Su talento era extraordinario. Pero Maya notó las crecientes medidas de seguridad alrededor de la finca, más guardias patrullando los terrenos con armas que no reconocía, equipos de vigilancia que aparecían de la noche a la mañana en habitaciones previamente vacías, y persianas de hierro que descendían sobre cada ventana cuando caía la oscuridad como una armadura protectora contra amenazas que se movían en las sombras. Algo los estaba cazando, se dio cuenta, y su respiro era temporal en lugar de permanente. La verdad se reveló 3 semanas después de su residencia, cuando encontró a Adrian en la cocina de la mansión a medianoche, la culpa escrita en sus pálidos rasgos mientras se alimentaba de bolsas de sangre que Lucian le proporcionaba para sostener su naturaleza de vampiro. El niño estaba avergonzado, temeroso de que ella lo viera como el monstruo que los matones lo habían llamado. Pero Maya lo abrazó mientras lloraba y le dijo que necesitar comida no lo hacía malvado, así como su necesidad de aire no la hacía débil a ella. Su tierno momento se hizo añicos
cuando las alarmas resonaron por los pasillos de la mansión. Agudos lamentos que enviaron al personal corriendo por los corredores con velocidad sobrenatural hacia posiciones defensivas predeterminadas. Asesinos vampiros habían irrumpido en los terrenos, miembros de la corte carmesí que creían que la naturaleza de Dampir de Adrian lo convertía en una abominación que amenazaba el cuidadoso equilibrio entre su mundo oculto y la ignorancia humana. En el caos de la batalla, Maya fue separada de Adrian y se encontró acorralada en el invernadero por una vampira cuya belleza era tan afilada y mortal como el cristal roto. Isabela se presentó con una cortesía burlona antes de revelar la verdad que Lucian había ocultado detrás de nobles intenciones. No solo le había ofrecido a Maya protección bajo la antigua ley vampírica, sino que la había reclamado como suya bajo vínculos de sangre que eran más antiguos que la historia escrita. Ahora eres suya, siseó Isabela, sus colmillos brillando a la luz de la luna destrozada que se filtraba por las ventanas acribilladas a balazos. Cuerpo y alma, corazón y mente, atada por una magia que hace imposible el divorcio y la muerte la única escapatoria. La única forma de romper tales vínculos es a través de su destrucción o la tuya. Y dado que ha sobrevivido a 4 siglos de intentos de asesinato, creo que ambas sabemos qué opción es más probable que tenga éxito. La revelación de Isabela quedó suspendida en el aire como veneno mientras los cristales de las ventanas destrozadas del invernadero crujían bajo los pies de Maya, los rasgos perfectos de la vampira torcidos con una cruel satisfacción por haberle dado una noticia tan devastadora. Pero antes de que Maya pudiera procesar todas las implicaciones de haber sido reclamada bajo una antigua ley de sangre, Lucian se materializó detrás de Isabela con una velocidad inhumana que hizo que el propio aire pareciera doblarse a su alrededor. Su mano se cerró alrededor de la garganta de Isabela con una suave presión que de alguna manera transmitía más amenaza que violencia, su voz bajando a un susurro que llevaba el peso de los siglos cuando habló. Te excedes en tus límites, Isabela de la corte carmesí, y tu presencia en mi hogar sin ser invitada constituye un acto de guerra que tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá del derramamiento de sangre de esta noche. Isabela se rió a pesar de la mano en su garganta, sus propios colmillos brillando mientras se enfrentaba a la mirada ancestral de Lucian sin pestañear. La verdad permanece inalterada independientemente de tus amenazas, Blackthorn, dijo con un veneno que igualaba la agudeza de su belleza. La ataste sin consentimiento, la reclamaste mediante el engaño, y ahora lleva la marca de tu casa, entienda o no lo que eso significa. Maya se alejó de ambos vampiros, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba dar sentido a palabras que parecían piezas de rompecabezas de diferentes cajas. Y la expresión de Lucian cambió de amenaza a algo cercano al arrepentimiento, mientras soltaba a Isabela y se volvía hacia Maya con los movimientos cuidadosos de alguien que se acerca a un animal herido. El vínculo de sangre no fue mi intención cuando toqué esa verja, dijo, su voz transmitiendo una honestidad que cortaba más profundo que cualquier mentira. Es una magia antigua que se activa cuando un vampiro de poder suficiente se encuentra con un humano cuya fuerza vital resuena con la suya propia, una conexión que no puede ser forzada ni fingida, sino solo descubierta a través de un contacto que revela esencias compatibles. Cuando nuestra piel se tocó a través de esos barrotes de hierro, el vínculo comenzó a formarse, lo quisiera yo o no, atando nuestras fuerzas vitales de maneras que trascienden la mera existencia física. Maya sintió que algo cambiaba dentro de su conciencia mientras él hablaba, una repentina conciencia de su presencia que iba más allá de sus sentidos normales, como si se hubiera abierto una puerta en su mente
para revelar una habitación que nunca supo que existía. Ahora podía sentir sus emociones, el remordimiento genuino, luchando con la furia protectora, el peso de los siglos, oprimiendo sus pensamientos como piedras en aguas profundas. La conexión fluía en ambos sentidos. Se dio cuenta con creciente horror, lo que significaba que él podía sentir su terror, su sensación de traición, su desesperada necesidad de entender lo que se le había hecho sin permiso ni advertencia. Isabela observó cómo esta comprensión aparecía en el rostro de Maya con satisfacción depredadora. «Lo ves ahora, ¿verdad?», ronroneó, rodeándolos a ambos como un tiburón que huele sangre en aguas oscuras. El gran Lucian Blackthorne, tan noble en su protección de los inocentes, olvidó mencionar que salvarte requería esclavizarte a su voluntad por la eternidad. La ira de Maya estalló al rojo vivo, pero a través del vínculo sintió la propia angustia de Lucian por su dolor, su deseo desesperado de que las circunstancias hubieran permitido una elección en lugar de una compulsión mágica. El vínculo significa más que emociones compartidas, continuó él, sus palabras cargadas de implicaciones que helaron la sangre de Maya. Adrian ya no es solo mi heredero, sino también el tuyo, conectado a ti a través de una magia de sangre que te convierte en su segundo padre a los ojos de la ley vampírica. Todas las cortes del mundo te verán ahora como una amenaza para su estructura de poder porque representas algo que nunca han encontrado, una humana con un reclamo legítimo a la autoridad vampírica a través de vínculos que no pueden ser rotos ni negados. La protección que te ofrecí no fue caridad, sino supervivencia para todos nosotros, porque la alternativa era verte morir lentamente mientras las cortes eliminaban todo rastro de tu influencia en mi hijo. Las piernas de Maya cedieron y se hundió en un banco de mármol en medio del invernadero en ruinas, rodeada por el aroma de flores exóticas y sangre derramada mientras intentaba procesar la magnitud de lo que se le había revelado. «Estamos unidos ahora», dijo Lucian, arrodillándose ante ella con movimientos que parecían más súplica que mera cortesía. Las únicas formas de cortar tales conexiones son a través de una victoria completa sobre nuestros enemigos, asegurando que nuestra seguridad permita que el vínculo evolucione naturalmente, o a través de la muerte, que probablemente nos reclamaría a los tres, dado lo profundamente que la magia ya ha entrelazado nuestras fuerzas vitales. La risa de Isabela resonó por el invernadero como cristal rompiéndose. «Qué romántico», dijo con una burla que cortaba como cuchillas. El antiguo señor de los vampiros y su novia humana reacia, unidos por una magia que ninguno de los dos eligió, protegiendo a un niño dampir que todo el mundo vampírico quiere ver destruido. Esto no es protección, Blackthorne. Esto es un suicidio a cámara lenta que tardará décadas en completarse. A través del vínculo, Maya sintió que la determinación de Lucian se endurecía hasta convertirse en algo parecido al diamante en su inquebrantable determinación. «Entonces nos aseguraremos de que nuestra victoria no sea ni lenta ni incierta», respondió él, irguiéndose a su altura completa, con una gracia depredadora que le recordó a Maya exactamente a qué tipo de criatura estaba ahora atada por la eternidad. La corte carmesí dejó clara su posición cuando enviaron asesinos a mi hogar para asesinar a un niño bajo mi protección. La expresión de Isabela cambió de burla a algo cercano al respeto. «¿Arriesgarías una guerra con tres cortes para proteger a una humana y un dampir?», preguntó, y Maya escuchó una genuina curiosidad bajo la calculada crueldad de la vampira. La sonrisa de Lucian reveló colmillos que brillaban como marfil pulido a la luz de la luna que se filtraba por los cristales rotos. «Ya he declarado la guerra al permitir que el vínculo se completara»,
dijo con una tranquila finalidad. En el momento en que la fuerza vital de Maya se fusionó con la mía, todas las cortes de vampiros en 3 continentes se convirtieron en mis enemigos, porque ella representa una evolución que no pueden controlar ni predecir. Las viejas costumbres exigen su muerte para preservar su ilusión de supremacía sobre los asuntos mortales. Isabela los estudió a ambos con ojos que contenían siglos de cálculo político. ¿Y si ella elige rechazar el vínculo, exigir su libertad a pesar de las conexiones mágicas que los unen? Preguntó con el tono de alguien que busca debilidades en cimientos aparentemente sólidos. Lucian se volvió hacia Maya, y a través de su conexión, ella sintió su disposición a aceptar cualquier elección que ella hiciera, incluso si significaba su propia destrucción. El vínculo no puede ser rechazado más de lo que la gravedad puede ser ignorada, dijo con una suave honestidad que de alguna manera dolía más que las mentiras. Existe, lo reconozcamos o no, luchemos contra él o abracemos lo que ofrece. Maya puede elegir cómo responder a su existencia, pero la conexión en sí misma es permanente hasta que la muerte separe lo que la magia ha unido. Maya se puso de pie con piernas temblorosas, los cristales crujiendo bajo sus pies mientras se enfrentaba a los 2 vampiros que representaban lados opuestos de un conflicto al que nunca había pedido unirse. La conciencia de la presencia de Lucian en su mente se sentía como tener otro latido dentro de su pecho, extraño, pero de alguna manera necesario, y podía sentir su antigua soledad, su desesperada esperanza de que ella pudiera encontrar algo que valiera la pena preservar en el vínculo que se les había impuesto a ambos. A través de las ventanas destrozadas del invernadero, podía ver a Adrian escondido detrás de una columna de mármol en el jardín, su pálido rostro surcado de lágrimas, mientras observaba la confrontación que determinaría su destino junto con el de ellos. Isabela esperó la respuesta de Maya con paciencia depredadora, esperando claramente que la humana rechazara los lazos que nunca había elegido. Mientras Lucian permanecía perfectamente quieto con la terrible paciencia de alguien que había aprendido a lo largo de los siglos que algunas decisiones no podían ser apresuradas ni influenciadas. Maya sintió el peso de su atención combinada, la magnitud de las elecciones que resonarían en la sociedad vampírica durante generaciones, y se dio cuenta de que su tranquila vida como conserje nocturna no solo había terminado, sino que había sido completamente aniquilada, reemplazada por responsabilidades que no podía comprender del todo y un futuro que contenía una victoria sin precedentes o una muerte segura para todos los que había llegado a querer. El vínculo de sangre pulsaba entre ella y Lucien como un segundo latido, ajeno pero innegablemente real, llevando consigo la promesa de un poder que nunca había buscado y peligros que apenas podía imaginar, mientras Adrian observaba desde las sombras, con ojos que contenían demasiada comprensión para su joven rostro, esperando saber si la mujer que lo había protegido de los matones del patio de la escuela tendría el valor de aceptar una protección que venía con un precio medido en sangre y atado por una magia más antigua que la historia escrita. La noticia del vínculo de sangre se extendió por la sociedad vampírica como la peste por las aldeas medievales, susurrada en lenguas antiguas a través de los continentes y llevada por mensajeros que se movían más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir, llegando a cada corte y aquelarre en cuestión de horas tras la huida de Isabella de la finca Blackthorn. Maya se enteró del caos creciente a través de las actualizaciones cuidadosamente controladas de Lucian, cada pieza de inteligencia llegando como otro clavo en el ataúd de su vida anterior, mientras el mundo vampírico reaccionaba a algo que nunca habían encontrado.
una humana legítimamente vinculada a uno de sus señores más poderosos, portadora de una autoridad que no podían arrebatarle ni ignorar. Marcus Dracul, el antiguo vampiro que lideraba la corte carmesí desde su fortaleza en los Cárpatos, declaró formalmente la guerra a la casa de Lucian en 24 horas. Su proclamación escrita en sangre sobre pergamino, hecho de piel humana, y entregada por cuervos cuyos ojos brillaban rojos en la oscuridad. Maya sostuvo la declaración con manos temblorosas, leyendo palabras que la condenaban como una abominación, cuya mera existencia amenazaba el cuidadoso equilibrio entre la sociedad vampírica y la ignorancia humana, mientras Lucian traducía las arcaicas frases latinas que los sentenciaban a todos a muerte por cualquier medio necesario. Las implicaciones políticas se desarrollaron como una partida de ajedrez jugada por maestros a lo largo de los siglos, cada movimiento calculado para maximizar el daño, manteniendo una negación plausible, y Maya descubrió rápidamente que los Dampirs como Adrian no solo eran cazados por su naturaleza mixta, sino porque representaban algo mucho más peligroso: la capacidad de reproducirse, de crear un ejército que uniera los mundos humano y vampírico sin las debilidades que plagaban a ninguna de las dos especies. A diferencia de los vampiros completos, que solo podían crear más de su especie a través del proceso de conversión, que a menudo terminaba en locura o muerte, los Dampers podían tener hijos de forma natural, generando potencialmente una raza híbrida que haría obsoleta la sociedad vampírica tradicional en generaciones. La vida anterior de Maya desapareció pieza por pieza, como una fotografía quemándose desde los bordes hacia adentro. Cada elemento sistemáticamente destruido por fuerzas que se movían en las sombras y no dejaban rastros que las autoridades humanas pudieran seguir. Su apartamento se quemó en un incendio eléctrico que los investigadores no pudieron explicar del todo, consumiendo todo lo que había poseído junto con todo el tercer piso del edificio, mientras misteriosamente salvaba los pisos de arriba y abajo. Sus pocos amigos comenzaron a recibir amenazas anónimas que los hicieron huir a casa de parientes en ciudades lejanas, demasiado aterrorizados para mantener el contacto con alguien cuyo mero conocido aparentemente los había marcado para la eliminación. Su historial laboral desapareció de las bases de datos informáticas, como si nunca hubiera trabajado en ningún sitio, su número de seguridad social marcado en sistemas de los que nunca había oído hablar, toda su existencia legal lentamente borrada por vampiros que entendían que el aislamiento era a menudo más efectivo que la violencia para quebrar la resistencia humana a su voluntad. Fue aislada de todo lo humano, excepto de Adrian, quien se aferraba a ella como su ancla a la humanidad, mientras el vínculo de sangre se profundizaba diariamente, creando conexiones que trascendían la mera emoción para convertirse en algo cercano a una conciencia compartida. Lucian comenzó a entrenar a Maya en técnicas de combate que eran anteriores a la guerra moderna, enseñándole a luchar con armas forjadas en plata y acero bendito, mientras le explicaba la política vampírica que hacía que la intriga de la corte medieval pareciera simple en comparación. Las sesiones tenían lugar en el gimnasio subterráneo de la mansión, un espacio tallado en la roca viva, que había sido testigo de siglos de preparación para guerras tanto públicas como privadas. Y Maya descubrió que el vínculo de sangre había mejorado sus capacidades físicas más allá de los límites humanos, sin hacerla verdaderamente sobrehumana. Su fuerza aumentó, pero permaneció limitada por la carne mortal. Su velocidad mejoró, pero no podía igualar los reflejos de un vampiro. Su resistencia se expandió, pero aún requería el descanso y la recuperación que los seres inmortales no necesitaban.
El entrenamiento era brutal e implacable, diseñado para prepararla para enemigos que habían pasado siglos perfeccionando sus técnicas de asesinato, pero Maya se encontró adaptándose con una velocidad sorprendente, como si el vínculo no solo llevara emociones compartidas, sino también el conocimiento acumulado de la larga experiencia de Lucian en combate sobrenatural. Su creciente intimidad complicaba todo, ya que el vínculo de sangre los obligaba a experimentar las emociones del otro, sin las barreras que normalmente protegen la conciencia individual de la influencia externa, creando una atracción peligrosa que ninguno podía permitirse, pero que ninguno podía resistir por completo. Maya sentía la antigua soledad de Lucian como un dolor físico en su pecho, su desesperada esperanza de que ella eligiera quedarse a pesar de los horrores que los rodeaban, su culpa por atarla a un destino que nunca había pedido, mezclada con un egoísta alivio de no estar ya completamente solo. A cambio, sus propias emociones fluían hacia él, el miedo transmutado en determinación. La ira por ser manipulada, equilibrada por una creciente comprensión de las decisiones imposibles que él había enfrentado. Y debajo de todo, un calor traicionero, que no tenía nada que ver con la magia, y todo que ver con ver al hombre debajo del monstruo, al padre que arriesgaría todo para proteger a su hijo sin importar el costo personal. Victor Blackthorne llegó en una noche de noviembre, cuando la escarcha pintaba las ventanas con patrones cristalinos que parecían lágrimas congeladas, trayendo consigo un aquelarre de 12 vampiros cuya lealtad a la familia de Lucian se remontaba a siglos de deudas de sangre y vidas salvadas que crearon lazos más fuertes que la mera política. Victor era más joven que Lucian por quizás 50 años, pero se comportaba con la misma gracia letal. Su pelo oscuro y sus rasgos pálidos lo marcaban claramente como familia, mientras que su ropa moderna y su manera casual sugerían a alguien más cómodo, adaptándose a los tiempos cambiantes que su hermano mayor. Reveló que la familia Blackthorne había protegido a niños Dhampir durante más de 300 años, creyendo que representaban la evolución en lugar de la abominación, proporcionando secretamente santuario a los raros niños que sobrevivían al nacimiento solo para enfrentar la persecución tanto de la sociedad humana como de la vampírica, que los veían como amenazas al orden establecido. Victor trajo noticias inquietantes junto con los refuerzos. Marcus Dracul había convencido al Consejo Europeo y a la Federación Asiática de que Maya representaba una amenaza existencial para el secreto vampírico, porque una humana vinculada podría potencialmente exponer su existencia a los gobiernos mortales equipados con armas modernas y tecnología de vigilancia que hacían obsoletos los escondites tradicionales. Creían que las conexiones humanas de Maya, mejoradas por las habilidades sobrenaturales otorgadas a través del vínculo, podrían unir mundos que habían permanecido separados durante milenios, creando un caos que terminaría con la extinción de los vampiros bajo el fuego nuclear y el odio humano. Maya conoció a los otros miembros de la casa de Lucian durante las sesiones de estrategia que revelaron la compleja red de relaciones que sostenía su comunidad aislada, cada persona portadora de historias de decisiones imposibles requeridas para existir entre dos mundos que no ofrecían un santuario fácil. Elena había sido convertida durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a su familia humana de la persecución nazi, cambiando su mortalidad por el poder de mantener a sus hijos a salvo mientras los veía envejecer y morir a lo largo de décadas que se sentían como latidos para su conciencia vampírica. Thomas sobrevivió a la infancia como un Dhampir gracias a un cuidadoso secreto y un movimiento constante. Llegando a la edad adulta, antes de encontrar santuario con la familia de Lucian y convertirse en jefe de seguridad
de una finca que albergaba a los objetivos más buscados de la sociedad vampírica. El Dr. Winters había servido a la casa durante 40 años después de tratar accidentalmente las heridas de Lucian tras un intento de asesinato. Su conocimiento médico, demostrando ser demasiado valioso para desperdiciarlo, y su flexibilidad moral, permitiéndole aceptar realidades que habrían vuelto locos a la mayoría de los humanos. Cada uno le contó a Maya historias de los precios pagados por elegir la protección sobre la libertad, la seguridad sobre la verdad, la supervivencia sobre el lujo de los absolutos morales, en un mundo donde el compromiso a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Las fuerzas de Marcus Dracul atacaron durante la celebración del cumpleaños de Adrian, la primera que el niño había experimentado con alguien que genuinamente se preocupaba por su felicidad en lugar de simplemente por su valor político, transformando lo que debería haber sido alegría en una pesadilla, ya que ataques coordinados se dirigieron a las defensas de la finca y a los humanos dentro de sus muros. El asalto fue brutal y precisamente planeado, combinando armas modernas con antiguas habilidades vampíricas para crear un caos que puso a prueba cada medida de seguridad que Lucian había implementado a lo largo de siglos de experiencia en asedios. Maya luchó junto a guerreros inmortales, cuya velocidad y fuerza la hacían sentir torpe a pesar de sus habilidades mejoradas. Pero rápidamente se dio cuenta de que los atacantes la estaban cazando específicamente a ella en lugar de intentar capturar la finca o eliminar a Lucian. Creían que matar a la humana rompería el vínculo de sangre y llevaría a Lucian a una locura de dolor que eliminaría ambas amenazas, dejando a Adrian vulnerable a la captura o ejecución, una estrategia que revelaba su fundamental malentendido de los lazos forjados a través de una conexión genuina en lugar de una mera compulsión mágica. Durante la batalla, Thomas se interpuso entre Adrian y la hoja de plata de un asesino vampiro, recibiendo heridas que habrían sido instantáneamente fatales para un humano, mientras ganaba preciosos segundos para que Maya llegara al lado del niño y lo protegiera con su propio cuerpo. El Dr. Winters desapareció en la confusión, arrastrado por atacantes que claramente pretendían usar su conocimiento de las vulnerabilidades de la casa para futuros ataques, y Maya sintió su terror a través de conexiones que no entendía del todo mientras lo metían en una furgoneta que desapareció en la noche. El mensaje era inequívocamente claro. Todos los que a Maya le importaban eran ahora un objetivo legítimo en una guerra a la que nunca eligió unirse, y la única forma de protegerlos era eliminar la amenaza en su origen antes de que la paciencia de Marcus Dracul se agotara y decidiera que la destrucción total era preferible a un asedio prolongado. Después, mientras contaban heridas y pérdidas, atendían las lesiones de Thomas y planeaban operaciones de rescate para el Dr. Winters. Maya exigió aprender todo sobre el combate y la política vampírica que pudiera darle una ventaja en los conflictos venideros. Lucian reveló el alcance completo de su situación con la honestidad brutal que sus circunstancias exigían. 3 importantes cortes de vampiros se habían aliado contra ellos. La ley vampírica tradicional les daba el derecho de desafiar el reclamo de Lucian sobre Maya a través de un combate formal, y si él perdía tal desafío, tanto Maya como Adrian serían ejecutados como abominaciones cuya existencia continuada amenazaba el orden establecido. Sin embargo, existía una antigua laguna legal que ni siquiera Marcus Dracul podía ignorar. Maya, como humana legítimamente vinculada, podía invocar el juicio por combate y luchar por su propia libertad, eligiendo el combate singular sobre las maniobras políticas que favorecían a los poderes más antiguos y establecidos con siglos de influencia y deudas acumuladas. El entrenamiento que siguió
Fue diseñado para prepararla para enemigos que habían perfeccionado sus técnicas de asesinato a lo largo de vidas que empequeñecían la civilización humana. Sesiones brutales que llevaron sus habilidades mejoradas al límite mientras le enseñaban a pensar como alguien cuya supervivencia dependía de superar a oponentes con ventajas sobrenaturales. Maya descubrió que el vínculo de sangre la había cambiado de maneras que iban más allá de la mera mejora física, otorgándole acceso a reflejos e instintos que se sentían prestados de los siglos de experiencia de Lucian, pero que seguían siendo fundamentalmente humanos en sus limitaciones y restricciones morales. Adrian ayudó compartiendo inteligencia que había reunido a través de obras de arte que se revelaron como algo más que simples imágenes. Sus dibujos eran impresiones psíquicas de los enemigos que los rodeaban, capturando detalles que las cámaras de vigilancia pasaban por alto y revelando debilidades que los guerreros entrenados a menudo ignoraban. Su naturaleza de Dhampir le permitía ver patrones y conexiones que escapaban tanto a la percepción humana como a la vampírica, haciéndolo invaluable a pesar de su juventud y aparente vulnerabilidad en una guerra que determinaría si sobrevivían lo suficiente para construir el futuro que él representaba. El desafío formal resonó en el techo abovedado de la antigua catedral como un trueno, mientras la voz de Maya se extendía por las cortes de vampiros reunidas, sus palabras cuidadosamente elegidas según los protocolos que Lucian le había inculcado durante noches de preparación sin dormir, y el silencio atónito que siguió a su invocación del juicio por combate reveló cuán completamente había hecho añicos sus expectativas. Representantes de 12 cortes principales llenaban los bancos sombríos, sus pálidos rostros vueltos hacia el altar donde Maya estaba de pie junto a Lucian, mientras los ojos carmesí de Marcus Dracul ardían de furia desde la primera fila, donde esperaba presenciar su ejecución en lugar de su desafío a las leyes que había asumido que asegurarían su destrucción. La elección de Isabela como su oponente provocó susurros que corrían entre los vampiros reunidos como el viento entre las hojas de otoño. Sus lenguas antiguas, llevando especulaciones y sorpresa de que la humana se atreviera a desafiar a la misma vampira que había revelado por primera vez la verdad sobre su vínculo, la guerrera cuya habilidad con la espada y el colmillo se había ganado el respeto a lo largo de siglos de conflictos que sembraron los campos de batalla europeos con las cenizas de sus enemigos. El terreno neutral elegido para su combate fue la Catedral de San Erasmo, una obra maestra gótica abandonada que había albergado duelos de vampiros durante más de 400 años después de ser desacralizada y olvidada por las autoridades humanas que no podían explicar por qué sus congregaciones huían de muertes inexplicables y rumores susurrados de sombras que se movían sin cuerpos que las proyectaran. Gárgolas de piedra miraban desde los arbotantes desgastados por el clima y el tiempo, sus rostros tallados pareciendo cambiar y moverse a la luz de las velas que proporcionaban la única iluminación en un espacio donde nunca se habían instalado luces eléctricas, donde las reglas del enfrentamiento estaban talladas en tablas de mármol detrás del altar en idiomas anteriores a la civilización moderna. Juicio por combate hasta la muerte o la sumisión, sin interferencia de ninguna de las partes, sin más armas que las otorgadas por la naturaleza o mejoradas a través de dones sobrenaturales, y la aceptación absoluta del resultado por todas las partes, independientemente de las consecuencias políticas que pudieran seguir a la victoria o la derrota. La furia de Lucian por la elección de Maya ardía a través de su vínculo de sangre como ácido en la carne, sus siglos de instintos protectores luchando con obligaciones legales que lo ataban tan seguramente como cadenas de hierro, sus desesperados argumentos de que ella no tenía ninguna posibilidad contra una oponente que había perfeccionado sus habilidades de combate a lo largo de vidas que abarcaban el auge y la caída de imperios.
cayendo en oídos que ya habían tomado su decisión entre una muerte segura a través de maniobras políticas y una posible supervivencia a través del combate personal. Mientras se preparaban para el juicio en la antigua sacristía de la catedral, rodeados de tapices podridos y vidrieras rotas que atrapaban la luz de las velas como fragmentos de arcoíris capturados, Lucian reveló el miedo más profundo que lo había atormentado desde la finalización del vínculo de sangre. Si Maya moría en combate, la ruptura de su conexión probablemente lo mataría a él también, dejando a Adrian solo e indefenso contra enemigos que no mostrarían piedad a un niño Dhampir, cuya única protección residía en los lazos que lo ataban a padres que habían elegido protegerlo de un mundo que lo quería destruido. Su creciente amor se había convertido tanto en fuerza como en vulnerabilidad, un arma que podía ser usada contra ellos por enemigos que entendían que las conexiones emocionales eran a menudo más efectivas que la tortura física para quebrar a seres sobrenaturales que habían aprendido a soportar siglos de dolor sin rendir lo que más valoraban. Maya sintió el terror de Lucian a través de su vínculo, su deseo desesperado de que ella eligiera la seguridad sobre el principio, pero también sintió su orgullo por su valentía, su respeto a regañadientes, por una decisión que honraba a la guerrera en la que se estaba convirtiendo, en lugar de la humana indefensa que había sido una vez, cuando el destino los unió por primera vez en un estacionamiento de escuela que parecía de otra vida. La catedral se llenó de testigos a medida que se acercaba el atardecer. Antiguos vampiros cuya presencia llevaba el peso de los siglos, acomodándose en bancos tallados en madera, que había crecido en bosques talados antes de que Colón descubriera América, sus ojos reflejando la luz de las velas como estrellas capturadas mientras se preparaban para presenciar un combate que determinaría no solo el destino de Maya, sino el futuro de la sociedad vampírica misma. Isabela entró por las puertas principales de la catedral al filo de la medianoche, su movimiento fluido como el agua que fluye sobre piedras pulidas por el tiempo, vestida de cuero negro, que había sido bendecido por sacerdotes, cuyos huesos hacía mucho tiempo se habían convertido en polvo en cementerios olvidados, esparcidos por los campos de batalla, empapados de sangre de Europa. Su belleza era terrible y perfecta, sin marcas de los siglos de violencia que la habían convertido en un arma de precisión sobrenatural. Su piel pálida luminosa, a la luz de las velas que proyectaba sombras danzantes en las paredes, donde se decía que los fantasmas de sacerdotes asesinados susurraban oraciones por almas demasiado condenadas para la salvación convencional. El combate comenzó sin ceremonia ni fanfarria. El primer golpe de Isabela, llegando más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir, su hoja de plata cantando a través de un aire que parecía espesarse a su alrededor, mientras las fuerzas sobrenaturales reconocían el antiguo ritual que se realizaba en un espacio consagrado por siglos de sangre derramada. Maya apenas logró evitar el corte que le habría abierto la garganta. Rodando a un lado con reflejos mejorados por el vínculo de sangre mientras desenvainaba su propia arma, una espada forjada en acero bendito que ardía con un fuego frío en su empuñadura. Los siglos de experiencia de Isabela se mostraban en cada movimiento, cada ataque fluyendo sin problemas hacia el siguiente como una muerte coreografiada, su hoja encontrando brechas en la defensa de Maya que no deberían haber existido, pero que de alguna manera lo hacían, extrayendo sangre de heridas que sanaban casi instantáneamente a través de una mejora sobrenatural que mantenía a Maya luchando cuando cualquier humano normal habría caído en segundos. Pero la creatividad y la imprevisibilidad humanas de Maya le dieron ventajas que la naturaleza vampírica de Isabela no podía anticipar.
Cambios repentinos en el ritmo y la estrategia que interrumpían patrones de ataque refinados a lo largo de vidas de combate contra oponentes que luchaban según reglas que Maya nunca había aprendido y por lo tanto no podía estar atada por ellas en su desesperada lucha por la supervivencia. La batalla se extendió por la nave de la catedral, mientras los espectadores vampiros observaban en absoluto silencio sus antiguas leyes prohibiendo cualquier intervención que pudiera influir en el resultado de un combate que determinaría cuestiones demasiado importantes para ser decididas a través de compromisos políticos o negociaciones diplomáticas. Isabela confesó entre golpes que no luchaba por odio, sino por deber. Su genuina creencia de que la existencia de Maya amenazaba el cuidadoso equilibrio que mantenía a los vampiros ocultos de la humanidad, impulsando cada corte y estocada de su espada, su temor de que los humanos vinculados pudieran exponer la sociedad vampírica a los gobiernos mortales, equipados con armas que podrían acabar con su especie en un fuego nuclear, dando una urgencia desesperada a los ataques que se acercaban cada vez más a terminar la lucha con la muerte de Maya. El punto de inflexión llegó cuando Maya se dio cuenta de que no estaba luchando para destruir la cultura vampírica, sino para expandirla, para demostrar que humanos y vampiros podían coexistir sin que uno dominara al otro. Su estrategia defensiva, cambiando a ofensiva, mientras comenzaba a demostrar a través del combate que el poder unido a la humanidad creaba fuerza en lugar de debilidad, que la cooperación podía lograr lo que siglos de dominación y miedo no habían conseguido para mantener a ambas especies a salvo de los peligros que las amenazaban por separado. La sorpresa de Isabela ante este cambio de táctica le costó la ventaja que había mantenido a través de su habilidad y experiencias superiores. El enfoque poco convencional de Maya, explotando debilidades que la vampira nunca se había visto obligada a proteger en siglos de lucha contra oponentes que compartían su naturaleza sobrenatural y sus supuestos culturales. El intercambio final llegó cuando Isabela tropezó con los escombros de un banco roto. Su equilibrio perfecto, interrumpido, lo suficiente como para dejarla vulnerable, y la espada de Maya encontró su garganta con la precisión que horas de combate desesperado habían grabado en la memoria muscular mejorada por dones sobrenaturales. Pero en lugar de dar el golpe mortal que la antigua ley permitía, Maya eligió la piedad, una decisión que dejó a todos los testigos vampiros en un silencio absoluto. Su decisión de perdonarle la vida a Isabela cuando podría haberla tomado demostrando que la humanidad unida al poder sobrenatural creaba posibilidades que ninguna de las dos especies había imaginado por separado. Isabela se rindió con una gracia que honraba tanto su derrota como la elección de Maya, reconociendo el derecho de Maya a existir dentro de la sociedad vampírica, con palabras que llevaban el peso del reconocimiento formal de las cortes que se habían reunido para presenciar lo que esperaban que fuera una ejecución. Sin embargo, el rugido de furia de Marcus Dracul hizo añicos el sagrado silencio de la catedral al declarar las antiguas leyes obsoletas y el resultado del juicio irrelevante para su determinación de eliminar las amenazas que ponían en peligro el secreto vampírico. Su rechazo del precedente legal que había gobernado su sociedad durante milenios, obligando a los vampiros, que habían servido como testigos neutrales, a elegir bando en un conflicto que determinaría si su especie evolucionaba o se estancaba en tradiciones que ya no servían a sus necesidades de supervivencia. El asalto que siguió transformó la catedral en un campo de batalla donde siglos de alianzas políticas se disolvieron en momentos, forzando una incómoda cooperación entre los partidarios de Maya y los seguidores de Isabela
contra los extremistas que creían que cualquier cambio en la sociedad vampírica representaba una debilidad inaceptable que conduciría inevitablemente a su destrucción a manos humanas. La batalla fue caótica y destructiva. Antiguos vampiros empuñando habilidades que destrozaban columnas de piedra y hacían que secciones del techo de la catedral se derrumbaran en explosiones de polvo y escombros, mientras Maya luchaba junto a antiguos enemigos que habían encontrado un terreno común en su deseo compartido de sobrevivir a la locura que el extremismo de Marcus Dracul había desatado sobre todos ellos. El conflicto alcanzó su clímax cuando el propio Marcus se enfrentó a Lucian en combate singular ante el altar en ruinas. Su choque de fuerzas sobrenaturales creando ondas de choque que agrietaron las piedras de los cimientos de la catedral y enviaron gárgolas cayendo desde sus perchas para hacerse añicos en suelos resbaladizos por la sangre de heridas, tanto humanas como vampíricas. Maya sintió el peligro de Lucian a través de su vínculo, la lucha desesperada del antiguo vampiro contra un oponente, cuya edad y poder igualaban los suyos, pero cuya crueldad superaba cualquier cosa que Lucian hubiera abrazado jamás, y abandonó su propia lucha para correr en su ayuda, justo cuando las garras de Marcus encontraron el corazón de Lucian. El vínculo de sangre que había parecido cadenas se convirtió en salvación cuando Maya y Lucian combinaron sus habilidades por primera vez, su determinación humana, fusionándose con su fuerza vampírica para crear algo que ninguno podría haber logrado solo, su ataque conjunto abrumando a Marcus con una fuerza que los sorprendió incluso a ellos, mientras reducía al antiguo vampiro a cenizas que se esparcieron sobre la piedra rota como nieve gris. La victoria llegó a un precio medido en más que sangre y arquitectura rota, la sociedad vampírica emergiendo de la catedral dividida para siempre entre aquellos que aceptarían el cambio y aquellos que se resistirían a él hasta su último aliento. La antigua unidad que había protegido a su especie, durante milenios destrozada, sin ninguna esperanza, de reparación por conflictos, que habían expuesto desacuerdos fundamentales sobre la supervivencia, la evolución y el precio que estaban dispuestos a pagar para permanecer ocultos de un mundo humano, que se volvía más peligroso con cada año que pasaba. 6 meses después de la batalla de la catedral, que dividió a la sociedad vampírica en líneas que tardarían siglos en sanar, Maya estaba de pie en el vestíbulo de mármol de la finca Blackthorn, vistiendo túnicas formales que la marcaban como la primera, cónsul vinculada en la historia de los vampiros, un cargo creado específicamente para reconocer su estatus sin precedentes como humana, con plenos derechos dentro de su sociedad sobrenatural. El título conllevaba un peso que se extendía mucho más allá del reconocimiento ceremonial, otorgándole autoridad para hablar en nombre de los intereses humanos en las cortes de vampiros, mientras servía como enlace oficial entre especies que habían coexistido en las sombras, y la sospecha durante milenios, sin encontrar un terreno común, que pudiera apoyar una cooperación genuina, en lugar de una mera tolerancia incómoda. Sus días ahora se dividían entre la finca y la Academia Ravens Hollow, la escuela progresista que ella y Lucian habían establecido en el ala este renovada de la mansión para servir a los niños Dampier, que anteriormente habían sido escondidos o cazados por extremistas de ambos lados, que los veían como amenazas al orden establecido en lugar de puentes entre mundos que necesitaban desesperadamente conexión. Adrian ya no era el único niño de su especie, vagando por pasillos vacíos en busca de alguien que pudiera entender su naturaleza dual. Otros 3 niños Dampier habían sido puestos a salvo en los meses siguientes a la derrota de Marcus Dracul, cada uno portador de historias de persecución y aislamiento que hacían que el corazón de Maya doliera con el reconocimiento de un dolor que una vez había presenciado en salas de tribunales y centros de crisis durante su vida anterior como trabajadora social.
Los niños tenían edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, cada uno mostrando combinaciones únicas de creatividad humana y habilidades vampíricas que desafiaban una fácil categorización. Su presencia transformando los antiguos corredores de la mansión en espacios llenos de risas y aprendizaje, en lugar del silencio melancólico que había caracterizado los siglos de existencia solitaria de Lucian. Maya servía como su puente entre los mundos humano y vampírico, enseñándoles matemáticas y literatura, junto con historia de los vampiros y derecho sobrenatural, ayudándolos a entender que su herencia mixta representaba fuerza en lugar de debilidad, evolución en lugar de contaminación, esperanza para un futuro donde los niños no tuvieran que elegir entre ocultar su verdadera naturaleza o enfrentar la persecución por accidentes de nacimiento que no podían controlar. Su relación con Lucian había evolucionado hacia algo sin precedentes, una verdadera asociación entre humano y vampiro basada en la elección en lugar de la compulsión mágica. Su vínculo de sangre profundizándose en una conexión emocional que trascendía las fuerzas sobrenaturales que los habían unido por primera vez en circunstancias que ninguno de los dos había elegido. Trabajaban codo con codo estableciendo políticas que gobernarían la educación y protección de los Dhampir, negociando con las cortes de vampiros que habían aceptado la nueva realidad mientras mantenían defensas contra aquellos que todavía veían su experimento como una herejía peligrosa que merecía una supresión violenta. El ala este de la mansión bullía de actividad mientras las aulas se llenaban de niños que estudiaban álgebra y lenguas antiguas con el mismo entusiasmo, sus preguntas abarcando desde ayuda con los deberes hasta preocupaciones existenciales sobre pertenecer a un mundo que parecía diseñado para criaturas que encajaban en categorías ordenadas, en lugar de seres híbridos que desafiaban cada suposición sobre lo que era posible cuando el amor trascendía las barreras de las especies. La biblioteca convertida servía tanto de aula como de santuario, sus estantes ahora albergando libros infantiles junto a grimorios y tratados políticos, mientras que los materiales de arte compartían espacio con amuletos protectores y suministros médicos de emergencia diseñados para tratar heridas que los médicos humanos normales no podían entender ni curar. Maya a menudo se maravillaba de cuán naturalmente los niños se adaptaban a su entorno educativo único. Su resiliencia frente a circunstancias que habrían abrumado a la mayoría de los adultos, sirviendo como un recordatorio diario de que la evolución a menudo se mueve más rápido de lo que las instituciones establecidas pueden acomodar el cambio. Isabella se había convertido en una aliada inesperada en sus esfuerzos, su reconocimiento formal de la legitimidad de Maya, llevando peso con las cortes de vampiros, que de otro modo podrían haber descartado las innovaciones de la familia Blackthorn como una excentricidad peligrosa. Su testimonio sobre la piedad de Maya durante su combate en la catedral, proporcionando evidencia de que los humanos vinculados podían ejercer poder sobrenatural sin perder su humanidad esencial. La exasesina ahora servía como jefa de seguridad de la Academia Ravens Hollow. Sus siglos de experiencia en combate, asegurando que los niños pudieran aprender y crecer sin el temor constante de ataques de extremistas que veían su mera existencia como amenazas intolerables para el secreto vampírico. El doctor Winters había sido rescatado a los pocos días de su captura, físicamente ileso, pero emocionalmente marcado por técnicas de interrogatorio que habían revelado la profundidad del odio que impulsaba a los extremistas vampíricos que veían la cooperación con los humanos como una traición a todo lo que su especie había luchado por preservar a lo largo de milenios de cuidadoso ocultamiento. Su regreso a la casa había estado marcado por la determinación
de continuar su servicio médico, a pesar del trauma que podría haber quebrado a alguien menos comprometido con la causa que todos servían. Su experiencia en el tratamiento de la fisiología Dampier, demostrando ser invaluable a medida que más niños llegaban buscando santuario de un mundo que no les ofrecía otro puerto seguro. Thomas se había recuperado de sus heridas con una resiliencia vampírica mejorada por las habilidades de curación de los Dhampir, su supervivencia sirviendo como prueba de que su especie podía soportar desafíos que destruirían a seres puramente humanos o vampíricos. Su liderazgo en la seguridad de la finca, proporcionando a los niños modelos a seguir, que demostraban que ser diferente no significaba ser débil o indefenso contra aquellos que amenazaban lo que más valoraban. La primera exposición de arte pública, con la obra de Adrian, se inauguró en una fresca tarde de octubre. Cuando las hojas de otoño pintaban los jardines de la finca con colores que rivalizaban con la belleza sobrenatural capturada en sus pinturas, cada pieza revelando verdades sobre existir entre dos mundos que las palabras nunca podrían expresar adecuadamente. Maya observaba con un orgullo que trascendía cualquier vínculo mágico o mundano, mientras su extraño y maravilloso niño interactuaba tanto con visitantes humanos como vampiros, ya no ocultando lo que era, sino celebrando la perspectiva única que su naturaleza dual le proporcionaba para crear un arte que hablaba de experiencias que ambas especies podían reconocer a pesar de sus diferencias fundamentales. Sus pinturas capturaban momentos de belleza y peligro con igual habilidad, amaneceres que nunca había visto antes de venir a vivir a la Academia Ravens Hollow, representados con una precisión que sugería una impresión psíquica en lugar de mera imaginación, mientras que los retratos de los miembros de la casa revelaban vidas interiores que la fotografía nunca podría exponer a pesar de su precisión técnica. Lucien estuvo al lado de Maya durante toda la velada. Su vínculo ahora, una fuente de fuerza en lugar de obligación. Su antigua soledad, transformada en una satisfacción que irradiaba a través de su conexión como el calor de un fuego que nunca se apagaría, sin importar las tormentas que pudieran desatarse a su alrededor. Invitados vampiros y humanos se mezclaban con una facilidad que habría sido imposible antes de la batalla de la catedral. Sus conversaciones abarcando desde la crítica de arte hasta la discusión política sobre políticas de integración que se estaban extendiendo lentamente más allá de la finca Blackthorn a otros hogares progresistas dispuestos a arriesgarse al cambio en lugar de aceptar el estancamiento. El éxito de la exposición demostró que los niños Dampier podían encontrar aceptación en ambos mundos cuando se les daba la oportunidad de demostrar su valía en lugar de ocultar su naturaleza. Las seguras explicaciones de Adrian sobre sus técnicas artísticas sirviendo como un puente entre visitantes que de otro modo habrían permanecido extraños, divididos por barreras sobrenaturales que nunca habían cuestionado. A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados se marchaban con promesas de difundir la noticia sobre el enfoque innovador de la Academia Ravens Hollow para la educación de los Dhampir, Maya descubrió un sobre ornamentado esperando en su escritorio, su sello de cera con el escudo del Consejo de Vampiros Europeo, junto con firmas de cortes de 3 continentes solicitando su presencia para ayudar a establecer programas de integración similares en todo el mundo. La carta revelaba que la noticia de su éxito había viajado más rápido que las comunicaciones oficiales, inspirando a otras familias de vampiros a considerar posibilidades que nunca se habían atrevido a explorar, cuando los niños Dhampir eran vistos como secretos vergonzosos en lugar de recursos preciosos que merecían protección y cuidado. Mientras sostenía la carta con manos que ya no temblaban al enfrentarse a la responsabilidad sobrenatural, Maya se dio cuenta
de que su tranquila vida como conserje nocturna se había transformado en algo que nunca podría haber imaginado cuando el destino la puso en contacto por primera vez con un niño asustado, atormentado por matones que temían lo que no podían entender. Se había convertido en un puente entre mundos, portadora de la autoridad para remodelar el futuro de niños como Adrian, mientras servía como prueba de que humanos y vampiros podían lograr juntos lo que ninguno podría lograr por separado, su influencia extendiéndose mucho más allá de los límites de la finca para tocar vidas que nunca conocería en lugares que nunca había visto. La historia concluía con Maya tomando la mano de Lucian mientras el amanecer rompía sobre jardines donde los niños Dhampir jugaban a juegos que combinaban la creatividad humana con las habilidades vampíricas, sus risas resonando por pasillos que una vez habían estado silenciosos por los secretos, pero que ahora vibraban con la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos mundos podría haber imaginado solo. Adrian estaba de pie junto a su caballete, capturando su primer amanecer real en lienzo, la luz dorada filtrándose por ventanas que ya no necesitaban persianas protectoras, porque los niños que vivían aquí habían aprendido a existir cómodamente, tanto en la oscuridad como en el día. Su naturaleza dual, proporcionando fuerza en lugar de debilidad para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer. El reflejo de Maya aparecía claramente en la ventana junto a la ausencia de Lucian, sus manos entrelazadas como humana y vampiro, separados pero unidos, proyectando una sola sombra en la luz de la mañana mientras Adrian pintaba la esperanza con colores que nunca habían existido antes de que los niños aprendieran que podían pertenecer a ambos mundos simultáneamente sin sacrificar lo que los hacía únicos, su futuro extendiéndose ante ellos como un amanecer sobre un paisaje que prometía aventuras dignas del valor que ya habían demostrado al elegir el amor sobre el miedo, la aceptación sobre el odio, la evolución sobre el estancamiento en un mundo que finalmente tenía espacio para criaturas que se negaban a encajar en las categorías que las generaciones anteriores habían aceptado como ley inmutable.